Bueno, continuamos con la seguidilla de problemas en el feriado. Bueno, como les decía hace un rato, me comentó la profe Flor que estaban con problemas entendiendo calorimetría, así que grabamos un video cortito de la curva de calentamiento de agua. Y ahora vamos a ver un problema cortito, pero que es bien interesante, ¿sí? Porque es un problema que trabajamos todos los días y que tiene varias suposiciones que son bastante curiosas. Entonces, veamos de qué va. Supongamos que tenemos una masa de 250 gramos de gaseosa. La gaseosa es prácticamente agua, ¿bien? Que se encuentra inicialmente a 25 grados y queremos enfriar esta masa de gaseosa, ¿bien? 250 gramos, una botella chiquitita, ¿no? Son 250 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo enfriamos la gaseosa? Agregamos hielo. ¿Cuánto? 100 gramos de hielo. El hielo se encontraba inicialmente a menos 15 grados. Lo que queremos averiguar, que es la pregunta del problema, es la temperatura final de la mezcla, ¿sí? Y aparte nos dice, supongan que el recipiente es adiabático y de masa despreciable. ¿Qué quiere decir esta última frase? Que el recipiente no va a intervenir como cuerpo de análisis. Imaginemos, al ser adiabático significa que no tengo pérdida de calor hacia el ambiente. Así que podemos pensar que el vaso donde estamos poniendo la gaseosa está muy bien aislado. Básicamente es eso. Bien. Imagínense que la gaseosa es todo lo que está puesto acá. La temperatura inicial de la gaseosa es 25 grados centígrados y sumerjo el hielo, que son 100 gramos de hielo, que inicialmente estaban a menos 15 grados. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Se ponen en contacto térmico dos sustancias distintas, la gaseosa y el hielo, que se encuentran a distintas temperaturas. Entonces, automáticamente se produce un flujo de calor, una transferencia de energía, desde la sustancia que se encuentra a mayor temperatura hacia la sustancia que se encuentra a menor temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que la gaseosa le entrega calor al hielo. ¿Bien? Entonces tenemos que pensar el problema por los dos lados de análisis. Por un lado por el hielo y por otro lado por la gaseosa. Pensemos por el hielo. El hielo está recibiendo energía, ¿sí? Por el contacto térmico con la gaseosa que está a mayor temperatura. ¿Qué es lo que hace el hielo? Recibe energía y empieza a aumentar su temperatura. ¿Desde cuánto? Desde menos 15 hasta lo que le dé. Bien, y ese hasta lo que le dé es la clave del problema. Fíjense que en el enunciado no hay nada que nos diga que se derrite todo el hielo. No sabemos, no sabemos. Probablemente, capaz que sí, capaz que no. ¿Bien? Entonces el hielo recibe energía. En primer lugar, lo que tenemos que pensar que va a hacer el hielo con esa energía es calentarse. Calentarse de manera sensible, en fase sólida, desde menos 15 hasta 0 grados. Bien, ahora supongamos que la gaseosa tiene todavía más energía, le sigue entregando energía al hielo, que ahora se encontraría a 0 grados, y lo que va a pasar es que ese hielo se va a empezar a derretir, va a iniciar el cambio de fase. Bien, ¿qué pasa por el lado de la gaseosa? Por el lado de la gaseosa la cosa es más sencilla. Al entregar energía al hielo, la gaseosa disminuye su temperatura. ¿Desde cuánto? Desde 25 hasta la temperatura, en principio, hasta 0 grados. ¿Sí? Fíjense por las masas, 250 gramos de gaseosa, 100 gramos de hielo. ¿Sí? Es muy probable que esto llegue a una temperatura de equilibrio que ronde los 0 grados, pero con total seguridad la masa de hielo es más chica que la masa de gaseosa. A mí es muy difícil pensar que esto va a terminar, supongamos, a menos 5 grados centígrados, ¿sí? Que va a terminar todo en fase sólida y que el hielo va a tomar tanta energía que va a hacer que la gaseosa no solamente se enfría en fase líquida de 25 hasta 0, sino que encima cambie de fase y encima se transforme en hielo y se enfríe.
Muy difícil que pase eso. Bien, lo que sí sabemos, sin conocer el resultado final de la historia, es que la temperatura final del hielo tiene que ser igual a la temperatura final de la gaseosa. ¿Sí? Eso con total seguridad. No sabemos cuál es, pero le podemos poner la firma. Esto sí va a pasar. Bien. Después de un tiempo, no sabemos cuál es ese tiempo tampoco, a nosotros no nos interesa. Eso es lo que se llama estado transitorio, lo van a estudiar más adelante. A nosotros lo que nos interesa ahora saber es que después de un cierto tiempo esto va a llegar al equilibrio térmico y la temperatura final del hielo va a ser igual a la temperatura final de la gaseosa. Bien, bueno, ¿cómo tenemos que pensar el problema? Primero que nada, la gran pregunta, y uno con mucho sentido común puede dudar, es: ¿será que el hielo se derrite completamente? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta. Si se derrite completamente el hielo, ¿sí? El hielo, para derretirse completamente, ¿qué tiene que hacer? Fíjense primero a qué temperatura arrancamos. Acuérdense el problemita que acabamos de ver de la curva de calentamiento del agua. El hielo está a menos 15. ¿Sí? Si se derrite completamente va a haber un Q1 que va a ser llevar el hielo de menos 15 a 0 grados centígrados. ¿Sí? Y después, si se derrite completamente, ahí entra el cambio de fase del hielo, que se produce a la temperatura constante de 0 grados. Ahí habría un Q2, ¿sí? Entonces habría que calcular cuánto es esta cantidad total de energía, ¿sí? Lo podríamos hacer, ¿sí? Pensemos, ¿cuánto va a ser Q1? Q1 va a ser un calentamiento sensible de hielo, que va a ser masa de hielo, calor específico del hielo, por temperatura final, que es 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es menos 15. Así que menos con menos se me hace más. ¿Bien? Masa de hielo son 100 gramos, así que es 0,1 kilogramos. El calor específico del hielo es esto, 2100. Por 15 grados. Bien. Fíjense que grado se va con grado, kilo se va con kilo, y nos queda Q1, esta cosa. ¿Mm? Es 0,1 por 15 por 2100. 3150. 3150, ¿qué cosa? Joules. ¿Pero esto qué es? La cantidad de energía necesaria para calentar el hielo en fase sólida, desde menos 15 a 0. ¿Sí? Q2 va a ser la cantidad de energía necesaria para derretir completamente el hielo. Eso es masa de hielo por calor latente de fusión. Bien, 0,1 kilogramo por calor latente de fusión, 334 kilojoules por kilogramo. Joule sobre kilogramo. Bien, kilo se va con kilo y nos queda 334 por 10 a la 3 por 0,1, 33.400. 33.400 joules. Entonces, lo que estaríamos necesitando sería 3150 joules para calentar el hielo de menos 15 hasta 0, más 33.400 joules para derretir completamente la masa de hielo. ¿Cuánto sería esta suma? Esto más 3150 por 36.550. 36.550 joules. ¿Esto qué es? La energía necesaria para derretir completamente el hielo.
es 36.550 joules. Bueno, pero ¿de dónde va a salir esta energía? Y la otra pregunta, ¿a qué temperatura queda el hielo completamente derretido y llevarlo a agua a 0 grados? ¿Sí? ¿De dónde sale esta energía? Esta energía sale del agua, ¿sí? De la gaseosa. La gaseosa está a 25 grados. ¿Cuánto es la máxima cantidad de energía que puede entregar la gaseosa? La máxima cantidad de energía que puede entregar la gaseosa va a ser la que puede entregar desde 25 grados centígrados hasta llevarlo a esta temperatura, a 0 grados. ¿Sí? Entonces, la máxima cantidad de energía o de calor, ¿no? Acuérdense que son sinónimos, que puede entregar la gaseosa en fase líquida es, y acá subrayo, ¿no? Lo importante es la máxima. No le puedo pedir más a mi masa de gaseosa. ¿Cuánto es? Va a ser un Q que lo vamos a calcular de esta forma. Masa de gaseosa, calor específico de la gaseosa, que no es otra cosa que agua, por una diferencia de temperatura entre temperatura final, que va a ser 0 grados, menos la temperatura inicial, que son 25. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto me queda esto? Mi masa, habíamos dicho que era 0,25, son 250 gramos de gaseosa, 0,25 kilogramos. El calor específico es 4186, que es el que corresponde al agua en fase líquida, por menos 25. Y fíjense que este menos 25 va a multiplicar a todo y va a hacer que el Q sea negativo. Y eso está muy bien porque la gaseosa está perdiendo energía. Como pierde energía, su temperatura disminuye y entonces Q tiene que ser negativo. ¿Está? Muy bien. Bueno, agarremos este menos 25, lo multipliquemos por 4186 y eso lo multipliquemos por 0,25. Esta cosa, menos 26.162. Menos 26.162. ¿Qué cosa? Grado se va con grado, kilo se va con kilo y queda joules. Entonces, esto es todo lo que yo le puedo sacar a la gaseosa. Bien, 26.000, ¿no? Fíjense cuánto tenemos acá. 3.150, derretir hielo. Perdón, no, calentar hielo sólido. Calentar hielo. Yo a la gaseosa le puedo sacar como máxima cantidad 26.000, que es la que corresponde al salto más grande que puede tener en fase líquida, que es desde 25 hasta 0. No lo puedo mandar por debajo de 0 y mantenerlo como gaseosa líquida. ¿Sí? 26.000. ¿Para qué me dan esos 26? ¿Me dan para calentar el hielo? Sí, porque es 3.000 lo que necesito. Calentar hielo, ¿desde dónde? Desde menos 15 a 0. Miren la cantidad de energía necesaria para derretir todo el hielo, 33.000. No me da para derretir todo el hielo. Sobre todo porque ya tuve que gastar 3.000 para calentar el hielo y llevarlo de menos 15 hasta 0. Yo tengo 26.000, ¿sí? Me quedan unos 23.000. Necesito 33.000 para derretir completamente el hielo. Entonces no me da. Entonces no me da la cantidad de energía. Entonces, ¿qué me sirve a mí eso? Me sirve para decir que la temperatura final
Va a ser 0 grados sin necesidad de hacer nada, ¿sí? Y va a existir una mezcla. Mi hija más chica acaba de salir de bañarse. No le gusta bañarse. Va a existir una mezcla de gaseosa y hielo sólido a 0 grados. Bien, eso yo lo sé solo por analizar las cantidades de energía involucradas, la máxima cantidad de energía que puede tomar el hielo, ¿sí?, para derretirse completamente, y por analizar la máxima cantidad de energía que le puedo sacar a la gaseosa, ¿sí? Entonces, sin necesidad de resolver, yo ya sé que la temperatura final va a ser 0. Ahora bien, esto es como un análisis previo. ¿Cómo se debería resolver un problema de intercambio de energía entre dos cuerpos en contacto térmico? Hay que utilizar la ley de conservación de la energía, que nos dice lo siguiente. Calor entregado, ¿sí?, más calor absorbido igual a 0. Esta ecuación se llama ley de conservación de la energía. Me dice, mira, el que inicialmente estaba a mayor temperatura entrega energía con esta cantidad Q entregado. Los que inicialmente están a menor temperatura absorben esa energía, ¿sí? Toda la energía que entrega el cuerpo que inicialmente está a mayor temperatura va a parar al cuerpo que inicialmente está a menor temperatura. Nada se pierde, por eso esto va igualado a 0. ¿Bien? ¿Cuánto es el Q entregado? El Q entregado, ¿quién entrega energía? La gaseosa. ¿Sí? Hay que entender cuáles son los cuerpos que entregan energía, los que inicialmente se encuentran a mayor temperatura. La gaseosa, ¿qué es lo que va a hacer en toda esta historia? Ya sabemos que la temperatura final va a ser 0, lo vamos a comprobar. Lo que vamos a decir entonces es que el Q entregado, ¿cómo va a ser para la gaseosa? Inicialmente estaba a 25, ¿sí? Va a estar en fase líquida a 0 grados como estado final. Entonces esto va a ser masa de gaseosa, calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. Temperatura final, que vale 0, menos temperatura inicial, que vale 25. Bien, perdón, le pongamos temperatura final. Vamos a despejar la temperatura final. Bien, esta es la ecuación de la energía entregada por la gaseosa. Sabemos que temperatura final va a ser más chica que 25, entonces todo esto va a ser negativo, ¿sí? Ahora, ¿quién absorbe energía? El hielo. ¿Cuánto es la energía absorbida por el hielo? Está compuesta por dos partes. Una es calentamiento sensible, que va a ser masa de hielo, calor específico del hielo por diferencia de temperatura final, que es 0 grados, menos la inicial, que es menos 15, así que queda así, ¿sí? Esto es lo necesario para calentar hielo sólido. De 0, perdón, de menos 15 a 0. ¿Sí? Bueno, esto ya lo sabemos calcular, ¿sí? Habíamos dicho que esto eran de acá, 3150 joules. La máxima cantidad de energía que le podíamos sacar a la gaseosa, Q entregado máximo, es 26.162 negativo. Entonces fíjense que lo que va a tomar el hielo va a ser 26.000 menos 3.150, 26.162 menos 3.150, 23.012. 23.012 para cambio de fase.
¿Bien? Entonces, ¿cómo es el cambio de fase? El calor de fusión igual masa por calor latente de fusión. Lo que vamos a hacer ahora como último calculito es calcular cuánto es la masa que nos termina quedando de hielo sólido y cuánto es lo que se derrite. ¿Cómo? Vamos a utilizar esto y vamos a poner así. 23.012 joules va a ser igual a mi masa de hielo derretida, ¿sí? Por eso vamos a poner masa X por el calor latente que valía, muy arriba estaba, 334 kilojoules por kilogramo. 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, ¿sí? Fíjense que de acá despejo y mx va a ser 23.012 joules dividido 334 kilojoules por kilogramo. Bien, Joule se va con Joule y solo me queda 1 sobre kilo, así que son kilogramos. Pero calculemos. 23.012 ahí está, dividido 334 por 10 a la 3. 0,068, o sea, 69, 0,069, ahí está. 0,069 kilogramos, ¿sí? O sea, décima centésima, 6,9. mx es 6,9 kilogramos de hielo se derritieron. Entonces yo perdí algo así como 7 gramos de hielo para enfriar la gaseosa y llevarla desde 25 hasta 0 grados. ¿Cómo termina quedando la situación final? Una cosa así. Termina quedando el vaso con mis 250 gramos de gaseosa más 6,9 gramos de agua, que es el hielo derretido, y tengo una masa de 100 gramos de hielo menos... ¿Era 100 o 150, che? 100 gramos de hielo. 100 gramos de hielo menos 7 son algo así como 93, 92,9 gramos de hielo sólido. Y la temperatura final es 0 grados. Me queda un montón de hielo. Moraleja, necesito poner menos hielo. Era mucho.